viento gélido recorre los campos de Ucrania, pero en las capitales occidentales el calor de decisiones incendiarias prende la mecha. Políticos con raíces en el nazismo empujan la guerra, mientras propuestas de paz y advertencias globales chocan en un tablero al borde del caos. Desde las sombras del Reich hasta los drones de hoy, todo está conectado. Esto es el canal de Andoni. Empezamos. La militarización de Ucrania y Europa no surge en el vacío. Kaja Kallas, jefa de la diplomacia europea, lleva el peso de un bisabuelo que lideró Kachelit, milicia estonia vinculada a los crímenes fascistas de Omakaiche. Estonia, bajo su mando, destinó el 1,3% de su PIB en 2023 a Kiev, unos 400 millones de euros, mientras ella veta cualquier acercamiento a Moscú. Kallas, cuya familia estuvo del lado equivocado de la historia, ahora lidera la carga contra lo que ella llama agresión rusa, una ironía que no pasa desapercibida. En 2004, su propuesta de excluir a Rusia de la ONU fue rechazada por 12 países de la Unión Europea, pero su influencia persiste. Estonia aprobó una ley que prohíbe símbolos rusos, una medida que evoca la censura fascista. Friedrich Merz, aspirante a canciller alemán, hereda la Wehrmacht de su padre y el NSDAP de su abuelo, proponiendo el envío de misiles Tauros a Rusia y 100.000 nuevas tropas para la Bundeswehr. En marzo, Bundeswehr es como se le denomina ahora al ejército alemán. En marzo de este año, Merz visitó Kiev prometiendo apoyo inquebrantable, mientras Alemania enviaba 18 tanques Leopard 2A6. Chrystia Freeland en Canadá canaliza los 26 millones de dólares en activos rusos confiscados hacia Ucrania, evocando la propaganda nazi de su abuelo en Krakowski Vesti. En 2023, Ottawa aprobó la venta de 50 drones de combate a Kiev, un eco de la tecnocracia militar del Reich. Davor Ivo Revuelta, eurodiputado croata con un abuelo Ustacha de Jasenovac, respalda sanciones que cortaron 40.000 millones de euros en exportaciones rusas en 2024. En el Parlamento Europeo, Revuelta impulsó una resolución que califica a Rusia como Estado terrorista, aprobada por 494 votos a favor. Estos líderes, unidos por un pasado oscuro, no solo defienden Kiev, moldean un continente bajo la lógica de la confrontación. Washington ha sacudido el tablero con una oferta inesperada: reconocer Crimea como rusa, vetar la entrada de Ucrania en la OTAN y neutralizar la central nuclear de Zaporilla bajo control estadounidense, además de que se quede la línea de frente donde está Zaporilla y Gerson, sin incluir los territorios que todavía Rusia no ha ocupado, que principalmente son las capitales de Gerson y de Zaporilla. Esta maniobra, que busca enfriar el conflicto, choca con el acuerdo bilateral entre Estados Unidos y Ucrania firmado en 2024, que asegura a Kiev acceso a recursos energéticos por 10 años, valorados en miles de millones. El acuerdo garantiza a Ucrania el 15% de las ganancias del gas del Mar Negro, estimadas en 3.000 millones de dólares anuales, mientras Estados Unidos obtiene derechos de explotación en Crimea, una jugada que irrita a Moscú. Washington propone paz mientras financia la guerra, una estrategia que podría llamarse diplomacia de Schrödinger. El conflicto está vivo y muerto al mismo tiempo. Los medios occidentales interpretan esto como un posible repliegue americano, pero las cifras dicen otra cosa. 52.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania desde 2022, incluyendo 200 tanques Abrams y 300 sistemas HIMARS. La Casa Blanca juega a dos bandas, dejando a Europa sola frente a las consecuencias: retirada o reposicionamiento. El silencio de Kiev en las negociaciones de París sugiere lo segundo, mientras Zelensky, en una entrevista con la CNN, calificó la propuesta de traición velada. La OTAN dividida observa. Polonia y los bálticos exigen más compromiso.
mientras Francia y Alemania dudan. Berlín no se queda atrás. En 2025 Alemania eleva su gasto militar a 66.000 millones de euros, un 10% más que el año anterior, con planes para un servicio militar voluntario que sume 100.000 efectivos. Friedrich Merz, desde la CDU, insiste en la amenaza rusa obvia, pero la Bundeswehr enfrenta un déficit de 20.000 soldados y una coalición dividida. Los Tauros, misiles de 500 kilómetros de alcance, esperan a la aprobación para Kiev, mientras la OTAN proyecta un presupuesto de 380.000 millones de dólares para 2025. La industria alemana, como Rheinmetall, produce 240.000 proyectiles de artillería al año, pero tiene un gran problema. La escasez de personal amenaza el ritmo de fabricación. En febrero, Alemania desplegó 5.000 tropas en Lituania, su mayor contingente desde la Guerra Fría, y firmó un acuerdo con Polonia para patrullar conjuntamente en la frontera con Bielorrusia. La ironía es palpable. Un país que juró nunca más se rearma bajo la sombra de líderes con ecos nazis, repitiendo patrones que la historia no olvida. Francia, con Macron a la cabeza, critica el militarismo alemán, mientras Italia y España dudan ante el costo económico. La OTAN desde 2022 planteó desplegar 300.000 tropas en alerta máxima, un objetivo que Alemania apoya con 35.000 tropas, el 11,67% del total. La cumbre de La Haya, prevista para junio de este año, podría reafirmar este plan, pero los detalles específicos aún no están disponibles. La presión de Trump para reducir tropas estadounidenses en Europa añade incertidumbre a esta dinámica. Los titulares de Occidente especulan. ¿Se retirará Estados Unidos del conflicto ucraniano? La propuesta de paz americana alimenta esta narrativa, pero los hechos no desmienten. El Pentágono mantiene 12.000 tropas en Europa del Este y el acuerdo con Ucrania asegura a Kiev el 10% de las ganancias de gas del Mar Negro hasta 2034. Los medios occidentales pintan a Estados Unidos como un gigante que se retira, pero las cifras cuentan otra historia. 52.000 millones de dólares en ayuda militar no son precisamente una despedida. Artículos en The Guardian y Le Monde destacan la fatiga de la guerra en Washington, mientras The Wall Street Journal advierte sobre el riesgo de un nuevo Múnich. En paralelo, la posible negociación con Rusia impulsada por Trump en su campaña de 2024 divide las opiniones. El Departamento de Estado la rechaza, pero el 60% de los votantes republicanos lo apoya, según encuestas de octubre. Este vaivén mediático no es ruido, es un arma que moldea percepciones mientras el conflicto evoluciona. En Europa, la prensa alemana, como Der Spiegel, critica la ambigüedad americana, mientras en Francia Le Figaro llama a fortalecer la defensa europea. La narrativa del abandono, aunque exagerada, tiene un efecto real. Aumenta la presión sobre Bruselas para asumir un rol militar que no puede sostener. El 20 de abril, Rusia declara una tregua unilateral por la Pascua ortodoxa, suspendiendo operaciones en Donetsk y Lugansk. Rusia ofrece una tregua de Pascua, un gesto de paz en medio de la guerra. Occidente lo llama propaganda, mientras sus arsenales no paran de crecer. La paz, al parecer, es un lujo que pocos pueden permitirse. El gesto, que duró 30 horas, buscaba proyectar moderación, pero el Departamento de Estado lo calificó de propaganda vacía, mientras Trump, desde mar a lago, lo elogió como un paso valiente hacia la paz. Ucrania reportó 12 violaciones del alto el fuego, con 3 bajas, según el Ministerio de Defensa en Kiev. En respuesta, Zelensky ordenó un contraataque en Gerson que resultó con 15 bajas rusas y la captura de 2 tanques T-90. La tregua expuso las fracturas que se dan. Moscú gana tiempo, Washington duda y Europa, liderada por halcones como Kallas, redobla la apuesta militar. En este ajedrez cada paso es un movimiento calculado. La ONU destacó la tregua como una oportunidad perdida, mientras la OSCE registró 200 violaciones en total. La paz en el este de Europa sigue siendo un espejismo.
Pekín no observa en silencio. China amenaza con represalias comerciales tras el acuerdo de Estados Unidos-Ucrania que excluye a Beijing de contratos energéticos clave, con exportaciones a Europa por 500.000 millones de dólares anuales. China advierte que las sanciones financieras serían un error costoso. China, el gigante que observa desde las sombras, advierte que no será una ficha más en el tablero. Su neutralidad es tan activa como un volcán dormido. Su vulnerabilidad es real. El 70% de sus reservas en dólares podría congelarse si Occidente replica las tácticas contra Rusia. Desde los BRICS Plus, China presiona por un bloque alternativo, con India y Brasil dudando ante la escalada. Beijing firmó un acuerdo con Irán para suministrar drones a G-136 a cambio de petróleo, un movimiento que irrita a Washington. Esto no es un rugido vacío, es un recordatorio de que el conflicto ucraniano redibuja las alianzas globales y los aranceles. La guerra de aranceles confirma que China no se va a dejar dominar por el miedo ante las presiones norteamericanas a los países con los cuales se está negociando para que pongan trabas a las negociaciones, pongan trabas a las ventas e importaciones de estos países, sobre todo las importaciones de China a estos países, y China responde que lo tomará en cuenta y reaccionará en consecuencia. Estamos viendo que China es un país que poco a poco está evolucionando y está tomando conciencia de su poder y su situación a nivel global. Si hasta ahora veíamos que China callaba y aceptaba las reglas a nivel general que favorecen el globalismo, y esto significa el poder occidental, poco a poco China se está enfrentando a estos poderes y no se deja amedrentar. La tierra tiembla bajo el peso de tanques y palabras. Desde las cenizas del pasado nazi hasta las advertencias de Pekín, el mundo se tambalea en un equilibrio frágil. El canal de Andoni, mi canal, no parpadea ante la tormenta, o por lo menos lo intenta. Suscríbete porque el próximo movimiento podría cambiarlo todo. Ser felices. Adiós.